Por Jesús lo pedimos. Amén. En la Biblia hay una historia que me imagino que casi todos la hemos escuchado. Es la historia de Ana. ¿Recuerdan quién era Ana? ¿Quién era el esposo de Ana? Muy bien. ¿Quién lo dijo por ahí? Felicidades, Lidia. Ana era una mujer que estaba casada con Elcana y ella tenía un anhelo grande en su corazón. El anhelo de tener por lo menos un hijo. Pero Ana era estéril. En aquellos tiempos, según el relato bíblico, los hombres que no tenían prole, que no tenían descendientes, se sentían muy preocupados en relación con la esposa que tenía. Y el relato dice que, gracias, el relato dice que Elcana tener otra esposa para poder tener hijos, porque Ana no le daba hijos. Acuérdense que eso era en el pasado. Aunque está en la Biblia, era en el pasado. Eso era una cultura que se practicó en el Antiguo Testamento y el pueblo de Dios la adoptó y Dios lo tuvo que pasar por alto, como dice que pasó por alto los tiempos de la ignorancia de muchas de las cosas que ellos hacían en aquel tiempo. Pero nunca Dios quiso que eso fuese así. Siempre Dios ha querido que el hombre sea marido de una sola mujer. De hecho, ustedes saben que todavía hay regiones en el mundo donde se practica la poligamia, que los hombres tienen más de una esposa. Pero, ¿qué me dicen? Que use este, todavía. Pues, oiga, me tiene, ya voy a usar el pomo de agua a ver si habla mejor que yo. Y el relato es un relato fascinante porque tiene escenas donde yo recuerdo a la familia Pérez y en particular a Kelly. Ellos también habían estado deseando desde que se casaron tener un niño y ellos le van posiblemente a decir un poquito de cómo Dios los recompensó, porque ellos van a dar testimonio hoy también de la bendición que Dios les dio al concederle a Emmanuel para gloria del Señor. Pero el relato de Ana, yo lo extraje un poquito del libro Patriarcas y Profetas, que dice cosas que no dice la Biblia, en particular en relación con comentarios, ¿no? Y quisiera en esta mañana poder discutir un poquito con ustedes sobre algunos aspectos de esta historia. Dice la historia que Elcana, oiga bien, observaba fielmente las ordenanzas de Dios. Así que Elcana, el esposo de Ana, observaba fielmente, ¿qué cosa? Las ordenanzas de Dios. De paso, él era levita, ¿ustedes sabían eso? Y él debía estar como levita, ¿dónde debía estar Elcana? En el templo trabajando. Pero según dice la inspiración, había ciertas situaciones en el templo que no estaban muy normales, donde Elcana no estaba oficiando. Y ustedes deben saber que las anormalidades tenían que ver mucho con los hijos de ¿quién? Con los hijos de Elí, el profeta, porque esos hijos no estaban haciendo las cosas muy bien en el templo y parece que ellos no querían que Elcana estuviera ahí, esa es mi idea, porque Elcana posiblemente los iba a reprender, porque los muchachos eran bastante problemáticos y trabajaban en el templo. Sin embargo, noten esto, qué interesante. Dice la inspiración que a pesar de que Elcana sabía que esos muchachos que estaban en el templo y dirigían incluso las actividades del templo, no estaban dando un buen testimonio, Elcana nunca dejó de ir al templo.
Ustedes no oyeron lo que dice la inspiración. Y a pesar de que las cosas no andaban bien en el templo, porque algunos de los líderes, particularmente los hijos de Elí, estaban haciendo distorsión de la verdad y haciendo cosas indebidas, y Elí, pobrecito, como un papá que a veces no sabe qué hacer con sus hijos. Y digo pobrecito porque él tuvo que sufrir las consecuencias de su negligencia. Humberto, Elí tuvo que sufrir las consecuencias de su negligencia. Y lo que pasó fue que el Cana siguió yendo ¿a dónde? Al templo, porque él no iba al templo para adorar a los hombres, él iba al templo a adorar ¿a quién? Adorar a Dios. Es decir que eso es muy importante que ustedes capten el mensaje de esta historia en este día. Nosotros venimos a adorar a Dios. Si en la congregación, si en la directiva, si el pastor o si quien sea tiene algún problema, ore por él y encárgueselo a Dios. Pero no deje de ir, porque usted se va a perder el beneficio. Y este hombre dio el ejemplo en eso. Y ahora el relato sigue diciendo, en relación con comentarios, que hizo Ana un solemne voto. Kelly. Ana hizo un solemne voto. Yo recuerdo cuando yo los visitaba a ustedes, que por cierto los he extrañado mucho, les daba estudio bíblico, y ustedes estaban haciendo un plan con el Señor. ¿Recuerda eso, abuela? Un plan con el Señor. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Para que Dios les diera un hijo. Se pusieron en plan. Y el relato dice aquí, hizo un solemne voto Ana, solemne. Más solemne posiblemente que el que haya hecho cualquier padre o madre en relación con tener un hijo. Y oigan cómo fue el voto. Que si le concedía lo que pedía, dedicaría a su hijo a Dios desde su nacimiento. Que si le concedía lo que le pedía, ¿qué es lo que le estaba pidiendo ella a Dios? Un hijo. Pero miren cómo dice, dedicaría a su niño a Dios desde su nacimiento. Y oigan esa palabra, que es una palabra clave en esta historia. Ella dijo que ella, ¿qué haría con el niño? Repitan esa palabra bien fuerte. Lo dedicaría al Señor para que estuviese en el templo todos los días. Eso es dedicarlo al Señor. Hay algunos padres que traen sus hijos a la iglesia cuando nacen, después de los días que pasan, y creen que vienen a dedicar su niño al Señor. Y yo no creo que se dedica un niño al Señor cuando el niño sencillamente no tiene compromiso, ni los padres tampoco, para que ese niño se dedique al Señor. Lo que muchas veces pasa es que vienen y los presentan al Señor. Como presentaban los niños en aquellos tiempos, cuando estaba Jesús, y Jesús venía, ¿y qué hacía con ellos? Los bendecía, pero no los dedicaba. Hay una diferencia entre presentar un niño para recibir bendición que dedicar un niño al Señor. Y Ana se propuso en su corazón dedicar su niño, si Dios le concedía la petición de dárselo, dedicárselo al Señor por un mes o por un año, ¿verdad? Todos los días de su vida. Hay a veces razones para pensar que muchos de nosotros como padres, ¿y qué padre o madre no está preocupado por sus hijos? Y muchas veces hemos reclamado de Dios las promesas de que yo dediqué mi hijo a ti, Señor. Y yo no creo que hicimos eso. Yo creo que nosotros los presentamos al Señor, pero no los dedicamos a Él para que estuviesen todo el tiempo en ese espíritu. En otro caso, la palabra de Dios nos dice que cuando miró al niño, lo llamó, ¿cómo? Samuel. ¿Qué quiere decir la palabra Samuel? Fíjense la palabra, demandado de Dios. Ella lo demandó de Dios. Así que le hizo como una demanda a Dios. Yo quiero un hijo y lo quiero para ti. Y le puso Samuel, que significa demandado de Dios. Y entonces dijo,
una frase que es proverbial en toda esta historia. Y la frase es, por este niño oraba, ¿y qué pasó? Y Dios me dio lo que le pedí. Por este niño oraba y Dios me dio lo que le pedí. A veces los hijos llegan a la familia sin querer. A veces los padres lo dedican al Señor porque llegaron. Pero cuando uno se lo pide a Dios con anterioridad, cuando uno se prepara para tener un hijo, que las influencias inclusive prenatales son tan determinantes en el desarrollo del niño, ese niño ya tiene una ventaja superior a los que de alguna manera no tuvieron ese privilegio. Por eso dice ella, yo pues le vuelvo también a Jehová todos los días que viviere para que sea de Jehová. Y dice el testimonio de Ana, el corazón de la madre rebosaba de gozo y alabanza y anhelaba expresar toda su gratitud hacia Dios. El Espíritu Divino la inspiró y Ana oró y dijo, fíjense lo que dijo Ana, mi corazón se regocija en Jehová, mi cuerno es ensalzado en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos. ¿Ustedes saben quién era el enemigo de ella? El mayor enemigo, ¿quién era? La otra esposa. Que la otra esposa le sacaba los dientes como diciendo, tú no tienes, yo sí. Eso, ella no dormía, ella sufría. Y si, ¿por qué? Eso había una razón mayor, que no era solamente, era que ella podía pensar como que Dios no se acordaba de ella y no le daba la bendición de tener un hijo. ¿Por qué? No era solamente la prole de tener una herencia, era ¿por qué Dios no me permite a mí? ¿Qué he hecho yo para no tener un hijo? Y entonces dice, por cuanto me alegré en tu salud, oh Dios, no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis hablando grandezas, altanerías, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él le toca pesar las acciones. Esa fue una parte de la oración que Ana elevó al cielo, dándole gracias a Dios por haberle concedido ese niño, el cual ella le pidió. Ahora, oigan esta otra declaración de la inspiración. Desde que el niño diera sus primeras muestras de inteligencia, ¿a qué edad se hace eso? ¿A qué edad un niño da primeras muestras de inteligencia? ¿Mamá o papá? ¿A qué edad? Usted tiene que estar pendiente si quiere seguir el plan de Ana, porque algunos padres se confunden, algunas madres se confunden y piensan que los niños no son inteligentes. Sencillamente dice, son niños. Y no los comienzan a educar y a disciplinar tempranamente. Dice, no, cuando él crezca un poco, entonces vamos a hacerlo. Y cuando crecen los niños sin haberlo disciplinado desde temprana edad, cuando ya empiezan a demostrar señales de ¿qué? De inteligencia, que ellos pueden razonar ya lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que se debe y lo que no se debe, ahí los padres deben inmediatamente comenzar a darle a ellos órdenes de disciplina. Esto sí, esto no, no, sí. Y eso es a muy temprana edad, queridos. No piensen ustedes que el niño tiene que llegar a 1, 2 o 3 años. No, desde temprana edad. Usted puede empezar a enseñarle disciplina. La madre, Ana, le había enseñado a amar y reverenciar a Dios desde que comenzó a tener inteligencia. Y a considerarse a sí mismo como el Señor, Dios el Señor, por medio de todos los objetos familiares. Oigan bien esto ahora, todos los padres. Por medio, de todos los objetos familiares que le rodeaban. Aquí hay que tomar agua ahora. ¿Qué es lo que dice la inspiración? ¿Por medio de qué? De todos los objetos familiares que le rodeaban. ¿Hay que repetir eso otra vez?
Ustedes pueden imaginarse el cuadro de donde vivía Ana, la casa de Ana, cómo era, y los objetos familiares que habían. A ver, empiecen a mencionar mis objetos familiares en la casa de Ana. Había un plasma, como no, un televisor plasma grandísimo, de 25 pulgadas. Un cuenco de aceite, muy bueno, te felicito. A ver qué otra cosa pueden haber visto ahí. Una tinaja, ¿qué más? El agua, ¿qué más ustedes pueden imaginarse en la casa de Ana? Los rollos, ¿está bien? Vamos a pedir los rollos porque acuérdense que el esposo era levita, él debía haber tenido los rollos que se usaban en aquel tiempo. A ver qué otra cosa más ustedes pueden ver ahí. ¿Platos de qué? De barro, ok. Vasija de barro. Una lámpara que se le alimentaba ¿con qué? Con aceite. Había un Pokémon también en una esquinita por allí. ¿Cómo que no? Nosotros nos estamos riendo, pero esto para mí, a mí me impresionó esto. A mí me impresionó esto porque si usted se pone a hacer un inventario de las cosas que ven nuestros niños en nuestras casas, cuando el ambiente que rodea a nuestros niños es alarmante, hermanos. Yo estuve en una casa esta semana, que ellos no son de la iglesia, y yo tuve que hablarles. Después le pedí al esposo que por favor hablara con su esposa y le dijera que si yo había dicho algo que no le gustó, que me perdonara. Pero el cuadro que había en esa casa era devastador. 3 niños, mayorcito más o menos así. Y eso era, usted ha ido a la, ¿cómo se llama la tienda que vende juguetes de niños? ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Toys R Us. Bueno, eso era Toys de más. Toys de más, para no competir con Arroz. Toys de más, pero no es Toys, es cantidad de cosas que yo digo, pero ¿cómo le ponen, cómo esos niños pueden andar jugando con esas cosas tan chiquiticos ya? Y un televisor más grande que la puerta de la casa. 24 horas. Ustedes no van a creer eso. ¿Cuántas horas yo dije? 24. Pero ustedes saben lo que significa 24 horas. ¿Que no qué? Pero es literalmente 24 horas. Ellos lo dejan encendido en la sala y los muchachos se van a dormir y el televisor ahí. Chu, 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 chu. Es como si fuera algo que no se puede parar. Yo no pude, hermano. Tuve que digo, mire, yo necesito hablar con ustedes. Pues tengo cierta amistad con ellos. Y le dije, ¿ustedes aman a sus hijos? Claro. Y por eso tratamos de darle siempre lo mejor. Digo, ustedes creen que le están dando lo mejor, pero ustedes no saben lo que ustedes le están dando a los hijos. Esos niños de chiquiticos están formando ya el carácter de ellos para lo que van a hacer en la vida y de lo que se están alimentando. Yo no creo que ustedes van a poder tener mucha esperanza, a menos que haga un milagro Dios en el camino. Y Dios lo hace, por cierto, porque lo ha hecho con todos nosotros, ¿sí o no? Y lo sigue haciendo. Pero es mejor colaborar con Dios y evitar los riesgos, porque hay algunos que en los milagros no han funcionado. Y debemos evitar eso. Por eso dice, por medio de todos los objetos familiares que le rodeaban, ella había tratado de dirigir sus pensamientos ¿hacia dónde? Hacia el Creador. Todos dirigiendo hacia el Creador. Y hoy en día, y ya no estamos hablando de los niños chiquiticos, estamos hablando de todos. Nosotros también. Nos quieren dirigir los pensamientos no hacia el Creador, sino hacia las cosas de esta vida. Nos quieren borrar a Dios de nuestras conciencias, de nuestros corazones. Casi todo está diseñado para sacar a Dios del camino. Es triste, pero es una realidad. Y algunos no nos damos cuenta de hasta dónde lo que nos rodea está alterado con ese propósito. Cuando se separó de su hijo, porque ella finalmente lo dejó en el templo como lo había dedicado al Señor, no cesó la solicitud de la madre fiel por el niño. Era el tema de las oraciones diarias. Constantemente Ana se mantenía orando por su hijo, aunque ya no estaba con él.
todos los años le hacía con sus propias manos un manto para su servicio. Y cuando subía a Silo a adorar con su marido, entregaba al niño ese recordatorio de su amor. Un manto forjado por ella misma, como demostrándole cuánto yo te amo, que he hecho este manto para ti, lo he tejido y aquí lo tengo para ti. Eso en aquel tiempo eso era una cosa bellísima, que un padre le regalara un manto a un hijo. Hoy en día lo que los hijos quieren que les regale es un carro del año, ¿no? Y no está mal, no está mal. Yo quisiera regalarle un carro del año a mis 2 hijas. Y yo sí puedo coger uno para mí también. Pero cualquier cosa, hermanos, que demuestre el amor que usted le tiene a su hijo, debe ser algo que el hijo pueda realmente apreciarlo como un don de Dios. No sencillamente cosas materiales y cosas materiales y cosas materiales, porque entonces usted mismo sin querer está borrando de su hijo la imagen de Dios por las cosas materiales. ¿Ustedes están cogiendo el mensaje? Y entonces ellos empiezan a amar más las cosas materiales que a Dios. Yo podía haberle traído un regalo a ustedes hoy por la presentación del niño, material. Pero ¿qué le voy a dar a ustedes material? Ustedes lo tienen todo. Lo que es necesario, ¿no? Pero mi esposa, ¿dónde está mi esposa? Venga acá mi esposa. Mi esposita querida, venga aquí y hágale este obsequio a esta familia querida y dígale qué libro es ese. Kelly y Humberto, queremos regalarle este libro, El Hogar Cristiano. Ténganlo en un lugar en su hogar bien visible para que no lo olviden y puedan leerlo diario, aunque no puedan leer mucho, pero traten de sacar un tiempecito al día y leer aunque sea un párrafo. Poco a poco, lo pueden leer toda una vida. Ok, pero si, ¿ya lo tienen? Nice. ¿Sí? Está bien, porque ese se lo va a Nice. dar ella. Pues tengan uno en el cuarto y otro donde tienen el de ahora. ¿Ok? En todo el lugar en su casa que lo puedan ver y lo puedan leer. Y van a ver cuánto van a aprender, cuánto Dios les va a dirigir su mente, su corazón y los va a guiar por un sendero lindo que Él les va a ir poniendo para que puedan guiar a su niñito a los pies de Jesús. Y junticos, y si después vienen otros, puedan entrar a la Canaán celestial. Dios te bendiga. Gracias. ¿El libro cómo se llama? El Hogar Cristiano. ¿Cuántos padres tienen el libro ese en la casa? Ok. Usted no sabe que usted lo tiene sin saberlo. Ese libro, usted lo tiene en esto que es tan preciado. Mire, tengo un teléfono nuevo, ¿viste? ¿Vieron qué lindo está? Antes no le podía hacer enseñárselo porque me daba vergüenza, pero este me siento mejor. Oiga, usted hace así, aprieta aquí, pone ahí y pone el Hogar Cristiano de hermana Elena G. de White y ya. Pero fíjense, hay otro libro que yo voy a probarlos ahí ahora, que Flora me lo mencionó y yo no sé. ¿Eh? ¿Lo tienen también? Oh, pero usted... Y tu mami se lo regaló. Es que esa abuelita, la abuelita de ese niño, esa es Loida. Esa Loida, desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras y las cosas lindas. ¿Cuántos padres, estoy probando a todo el mundo aquí, posiblemente no hayan leído ese libro, El Hogar Cristiano? Eso es inmensamente poderoso. ¿Cuántos padres ni siquiera conocen el título La conducción del niño? Son libros que cualquier padre que va a tener un hijo debe leerlo si es posible antes y si no, en el transcurso del tiempo, alimentando a su niño diariamente con maná celestial, con algo que lo relacione con Dios. Y usted le puede seguir haciendo todos sus regalos y materialmente le puede ir dando algunas cosas que ellos necesitan para su confort. Pero, por favor, padres, si usted quiere ser un padre que cumple fielmente con el mandato divino, eduque a sus hijos en el temor de Dios.
y hábleles de eso. Cree un ambiente en el hogar donde ellos puedan estar influenciados por la presencia divina a su alrededor. Tomando en cuenta esto, yo quiero en esta mañana hacer que pasen ustedes dos acá y su abuelita, pasen un momentico aquí al frente, y ustedes puedan dar testimonio de cómo Dios ha sido grande con ustedes y cómo el Señor les ha concedido por lo cual ustedes oraban. Yo estuve orando por este niño también, por Emmanuel, y gracias a Dios vi los resultados de la fe de todos.